Ruidosa agenda Mol TV, cerrando una nueva semana. Hoy viernes tenemos un tema súper interesante que estuvimos conversando con tanta fuerza, tantos viernes. Hoy lo retomamos para ver en qué estamos encaminados, qué pasa con el proceso constituyente, más allá de en qué van las conversaciones, bueno, cómo causamos este proceso, qué cosas podrían hacerse mejor, qué cosas evitar de lo que ocurrió en la primera oportunidad. Vamos a estar conversando de eso junto a Víctor Manuel Avilés, profesor de la Universidad de Chile, director del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Muy bien, un gusto estar acá con Francisco también. Saludos a Ya lo todos sus casas. anticipaba. Le aprovecho a saludar también Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile, presidente también de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Buenos días, Bárbara, Víctor Manuel, un gusto. Bueno, primero que todo, como un balance, ya han pasado muchísimas cosas, tuvimos el proceso, y nosotros en particular, con ustedes también en distintos ámbitos, bueno, estuvimos 100% encima de este proceso, así que los detalles ya lo manejamos bien. ¿Cómo ven lo que pasó? ¿Cómo ven la puerta que se abre para lo que viene? ¿Qué cosas ojalá poder evitar? ¿Qué cosas poder rescatar? ¿Cómo lo ven en términos generales, Francisco? A ver, en rigor, este es el segundo proceso constituyente que tenemos, el que se cerró el 4 de septiembre. El primero fue en el segundo gobierno del presidente Bachelet, que fue desahuciado por el presidente Piñera en su segundo gobierno, y este fue desahuciado por las urnas, en un resultado bien contundente. Y la opción de abrir un tercer proceso constituyente es una opción incierta. Yo digo que hay dos escenarios distintos. El escenario de la mantención del status quo, que prevé el artículo 142 de la Constitución, a raíz del rechazo. Y la otra opción, el otro escenario, es la apertura de un proceso constituyente 3.0, que lo más probable es que sea muy distinto al anterior. Sería, a mi juicio, un proceso constituyente limitado, acotado, aunque hay muchos elementos de los dos procesos constituyentes anteriores que podrían ser rescatados, como paridad, como sufragio obligatorio, como representación de pueblos indígenas, y la discusión necesaria acerca de la forma de Estado y del régimen político. El voto obligatorio ha trascendido el proceso constituyente, ya se está discutiendo, se está votando incluso en el Congreso para reinstaurarlo e instaurarlo, más obligatorio que antes incluso para todas las elecciones, Víctor. Pensando en algo que nos dejó muy bien parados después de la votación. Sin duda, yo creo que la situación del voto obligatorio es algo básico y necesario. Las sociedades no se construyen sobre la base de entender que los ciudadanos solamente tienen derechos. Estamos en un proceso de demandas de ciudadanos por derechos, bueno, también hay que asociar deberes. Es un comienzo, algo muy básico, pero yo creo que tiene que quedar así. Yo quisiera complementar algo de lo que señalaba Francisco. Jurídicamente no hay ninguna duda de que después del plebiscito del 4 de septiembre tenemos en plena vigencia renovada y fortalecida la Constitución de Ricardo Lagos del año 2005. Políticamente sabemos que el plebiscito finalmente terminó siendo una elección entre aprobar lo que se proponía por la Convención para modificarlo o rechazar lo que se proponía la Constitución para trabajar en base al texto actual de cara a una nueva Constitución. En consecuencia, yo soy más optimista, yo creo que va a haber una nueva Constitución. No me parece para nada extraño que algo tan serio como acordar un proceso para que esto ocurra tome su tiempo. Yo sé que hay mucha histeria del gobierno y de algunos sectores cercanos por hacer avanzar esto luego, pero ya sabemos que los errores que se hacen durante un acuerdo de una noche, que no logran ser siquiera solucionados por el comité de expertos que fue convocado luego para redactar la reforma constitucional que implementó el proceso, creo que no pueden volver a repetirse. Esto le salió caro al país. Y en consecuencia yo estoy optimista, esto va a tomar su tiempo, pero va a salir. Y creo que aquí el rol del Congreso tiene que ser fundamental. Tratando de ir detectando esos errores, probablemente las cosas más complejas de lo que ocurrió después con la convención no tienen que ver con lo que se acordó en la comisión de expertos, sino que lo que se acordó después en el Congreso. ¿Puede ser o no? Porque ahí están las condiciones, ahí se agregó, por ejemplo, los escaños para los pueblos originarios, en la forma que se agregó, entre otras cosas, Francisco. Porque eso va a cambiar ahora.
Es que yo no creo que sea un error escaños reservados para pueblos indígenas o paridad. Creo que son estándares necesarios para un proceso constituyente. Sí, El pero no se punto califica como error, perdón, eso para explicarlo mejor. No se califica como error eso, sino más bien la forma o la cantidad, cosa que ahora dicen no se va a repetir de ninguna manera exactamente no, igual, por pese a que sí está supuesto, claro que van a haber escaños reservados. por supuesto, por supuesto. Yo creo que es necesario y una lección a sacar que haya una correspondencia, una proporcionalidad entre esos escaños reservados y la participación de los pueblos indígenas en función de su padrón electoral. ¿Ya? Porque si no hay problemas de sobrerepresentación y eso distorsiona, en definitiva, la democracia misma. Ahora, yo no Los soy... partidos, la lista de independientes, por ejemplo, que los partidos, se pudieran hacer listas de independientes. Es un buen punto, porque si algo demostró el proceso constituyente extinto el 4 de septiembre, es que los partidos políticos son imprescindibles para traducir las demandas de la ciudadanía en políticas públicas, en decisiones legislativas y, por supuesto, en decisiones constituyentes. Los independientes finalmente no representan, no rinden cuentas a su electorado, no son responsables políticamente. Y me temo que la experiencia de la representación muy significativa de independientes, más del 43%, la Convención Constitucional, no fue en general una buena experiencia. Víctor, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo primero que quiero recordar es que se plebiscitó, el plebiscito de entrada en base a un acuerdo y una regla, y bajo mi óptica, sin legitimidad, posteriormente esas reglas fueron modificadas en general para establecer los escaños reservados, la paridad, no solamente la paridad en cuanto a cuotas de candidaturas, sino también esto que en su minuto se llamó meter la mano a la urna y permitir las listas independientes. Ahora, eso es lo que ocurrió en el pasado. De cara al futuro, yo creo que me parece que es dudoso que deban haber escaños reservados para pueblos originarios que no han sido reconocidos propiamente como pueblos todavía por el borrador constitucional. De hecho, la propuesta que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía, incluso en las regiones con amplia presencia de los pueblos originarios, reconocía. Entonces la pregunta es cómo vamos a generar un reconocimiento para darle representatividad en un órgano constituyente, que es otra materia que podemos conversar si es necesario, a pueblos originarios que finalmente no han sido reconocidos y que incluso el borrador que lo reconocía lo rechaza. Es algo que quiero adelantar y plantear. En todo caso, estoy de acuerdo con Francisco con un ajuste, ¿no es cierto? No debe ser con la misma regla anterior, si se ocurre, sino que en base no al padrón electoral, sino que en base a las personas que efectivamente voten para evitar la sobrerepresentatividad. En relación a la paridad, me parece, la paridad, Bárbara, y tú como mujer lo entiendes bien, tiene un sentido, tiene dos sentidos posibles. Un sentido posible es romper con la historia de poca participación de la mujer y desigualdad. Yo creo que ahí estamos el 99% de los chilenos y chilenas pensando en eso. Hay otro sentido posible, que es la necesidad de permitir representación estamentaria de sectores, asegurar que existan. Yo creo que la paridad de cantidad de personas que ingresan en las candidaturas ya ha asegurado una importante participación de la mujer en la sociedad. Esto lo estamos viendo a todo nivel. Consecuencia, hay que pensar ahora si tiene sentido ir manteniendo estas reglas tan rígidas al punto incluso de llevar a meter la mano, ¿no es cierto?, a la urna. Creo que es una cosa que podría revisarse. Y no tengo ninguna duda en relación a los independientes, y agrego y suscribo completamente lo que señala Francisco, que la gran trampa del proceso fue la trampa que yo llamo de los independientes. Los independientes simplemente no le dicen a sus electores cuál es su pensamiento sobre el conjunto de cosas sobre las que van a tener que pronunciarse a continuación. Hay un tremendo engaño. Levantan la bandera que quieren levantar, pero a diferencia de los partidos que tienen una declaración de principio que contempla una serie de respuestas teóricas a todo el conjunto de problemas que involucra hacerse cargo un Estado de cara al bien común, ellos no reflejan eso. En consecuencia, más encima, permitir la posibilidad de que los independientes participan en listas y se beneficien por eso es realmente un contrasentido. La prueba fue que al día siguiente que fueron electos en la convención empezaron a portarse como un partido político, lo que generó inmediatamente también una implosión, porque algunas personas empezaron a desafectarse. Ahora, en el caso de los independientes sí pueden participar, siempre han podido participar con un cupo de partidos, lo que al menos a los electores nos hace pensar más o menos, ¿no?, dónde se ubican o más o menos qué es lo que piensan respecto a todos los temas,
a diferencia de lo que pasó en esta oportunidad, Es Francisco. exactamente lo que tú dices, Bárbara. A través de eso se logra que uno sepa, cuando vota por Juan Pérez Independiente, que más o menos responderá a estas materias en caso de tener que votar a futuro. Más o menos, pero ayuda a los ciudadanos para votar empoderadamente, que es lo que todos queremos. Bárbara, lo que pasa es que hay además una circunstancia que es básica. De una vez por todas tenemos que entender que la democracia moderna es una democracia de partidos, mal o bien. Y el desafío es tener un potente estatuto de partidos políticos y fortalecer el rol de los partidos políticos en el sistema político. O sea, Cuando claro, la tú, pregunta es cómo mejoramos la falencia de los partidos y no cómo lo sacamos y hacemos algo distinto, en el fondo. Ya viendo la así es, experiencia. así es, la experiencia es una muy mala experiencia y las cuentas a sacar no son en favor de una partidocracia, sino en tener un sistema de partidos políticos que tenga un estatuto de partidos que sea exigente con esto desde el punto de vista de la calidad de la política, de los programas, de la actividad política y la sujeción a estándares de transparencia y probidad por parte de los políticos profesionales. Ahí tenemos un desafío grande para toda nuestra política, no solo para el proceso constituyente. Respecto a lo que ha ido avanzando hasta ahora, en la posibilidad de contar con estas bases constitucionales, buscar los puntos de acuerdo, con el objetivo de evitar tanta incertidumbre, que más o menos tengamos claro cuál va a ser el marco en el que se van a mover, sea lo que sea la convención que se pueda elegir. ¿Cómo ven ustedes eso, los temas que se han ido avanzando? ¿Les parece que son temas de consenso transversal, Víctor? Bueno, yo creo que hay bastante información, y acá soy optimista yo. El proceso Bachelet, el proceso 1, entregó una gran cantidad de participación, cabildo e información sobre lo que la ciudadanía piensa. El proceso 2, especialmente el resultado del proceso y las encuestas posteriores, no han entregado una gran información sobre el sentir de la población. O sea, ha habido un proceso participativo. Si uno pensara en un proceso 3, habría que pensar en un proceso que engloba toda esta información y la procesa. En consecuencia, me parece que hay un primer elemento, es que ya ha habido participación ciudadana y la ha habido en abundancia. Otra cosa que la convención no haya pescado mucho, ¿no es cierto?, las propuestas que finalmente se presentaron, que eran desechadas con bastante frivolidad y rapidez. Pero dicho eso, lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, es entonces, dado que hay cierta información, bueno, hay ciertas cosas básicas que ya sabemos que la ciudadanía quiere. Y ahí ha surgido una muy, muy mala palabra que ha venido dando vuelta, que es la palabra los bordes. Lo que está haciendo el Congreso Nacional, que está dotado, las personas fueron electas con la facultad de ejercer la potestad constituyente derivada, es simplemente empezar a hacer un ejercicio incipiente de esa potestad. Está empezando a constituir cuando dice que esto va a ser de esta manera y esto otro va a ser de esta manera. No está estableciendo un borde, un límite a alguien que va a constituir, porque eso además va a ser la base de una historia negra de lo que aquí salga. Y justamente los chilenos lo que queremos es que acá salga algo que nos representa a todos y que estemos tranquilos con ese producto, no algo que tenga tejado de hilo. Entonces, lo primero que quiero decir es que el concepto de borde es un concepto equívoco y muy torpe. Es ejercicio incipiente del poder constituyente. Lo segundo que quiero señalar es que yo no veo ningún problema para que el Congreso Nacional nombre a dedo o llame una elección para establecer una comisión redactora, que no tiene nada que ver con el concepto de convención constitucional que está fracasado. Esa convención redactora podrá terminar de redactar las ideas que incipientemente le está entregando el Congreso. Y acá estoy muy contento porque he visto que hay amplio acuerdo en cosas que son fundamentales para que el país funcione. Y esas son estas bases que se han venido sentando. Pero a partir de eso puede ser redactado por este comité experto. Los expertos son a lo mismo. Siempre ha habido asesores de expertos. Pero finalmente la responsabilidad tiene necesariamente que volver al Congreso Nacional, que con 4/7 partes debe aprobar este texto. Y para que exista una nueva constitución, por cierto, este texto tiene que ser plebiscitado. Siempre la ciudadanía tiene que tener control, pero el Congreso Nacional necesariamente debe asumir su responsabilidad. De caso contrario, lo que estamos viendo es nuevamente una renuncia en pleno del Congreso Nacional al cumplimiento de un deber. Y eso, en mi opinión, no resulta aceptable y le hace mucho daño al Congreso Nacional. Y un Congreso Nacional que está con este nivel de deficiencia, realmente es una falla para la democracia del futuro. Francisco. Yo tiendo a coincidir en un punto con Víctor Manuel, en orden a que el término bordes es un término inadecuado, ¿sí? Un término que designa de alguna manera una frontera, ¿no? Yo entiendo que lo que se quiere decir es que hay un conjunto de bases de acuerdo en torno a un proceso constituyente 3.0, una suerte de mínimos comunes ampliamente compartidos.
Y claro, si uno examina lo que hasta ahora conocemos, esos 12 puntos en que habrían bases de acuerdo, todos ellos son temas centrales que han ido definiendo nuestra tradición constitucional, la tradición liberal, la tradición democrática, la tradición social que Chile tiene, y eso es importante, es valioso. Yo creo que ahí hay un acervo que, claro, va más allá que el artículo 135 de la Constitución, que estableció 5 límites al ejercicio del poder constituyente, pero yo creo que ninguno de los 12 puntos podría llamarnos a extrañeza. Los 12 puntos que hemos conocido todos corresponden a cuestiones ampliamente compartidas, creo. Que definen de alguna manera lo que somos, lo que hemos sido. Así es. Ahora, el punto es otro. El punto es que el desacuerdo, entiendo, se verifica en el procedimiento. Y en el procedimiento, claro, hay cuestiones que son espinosas, como la representación de pueblos indígenas, la paridad, la representación proporcional, el número de constituyentes y el plazo que van a tener para hacer su tarea, y quizás la cuestión más controversial, y no debería serlo, a mi juicio, es el rol de los expertos. ¿Por qué no debería serlo? ¿O por qué es y por qué no debería? No, porque yo entiendo que el ejercicio del poder constituyente, en la conformación que tendría este proceso 3.0, es una decisión política. La decisión constitucional es una decisión política, y por tanto le corresponde adoptarla a los representantes de la ciudadanía, a los representantes políticos de la ciudadanía. Y por ende, yo entiendo que el rol de los expertos es un rol asesor incidente, pero un rol asesor. Los expertos proporcionan la técnica constitucional, las decisiones constituyentes corresponden a los políticos. Y por tanto, el desafío ahí es cómo asegurarnos de que la opinión de los expertos sea efectivamente escuchada. Ahora, si algo de eso hubiera habido o hubieran sido más considerados, porque en el proceso anterior, por miles de razones, veíamos que expertos participaron, pero muchas veces no fueron escuchados o tuvieron muy poco tiempo para exponer. Entonces, claro, incidentes no fueron muchos. Quizá hubiera sido distinta la percepción de la gente, Víctor. Mira, yo creo que no, Bárbara. Yo creo que los expertos tienen opiniones distintas, y yo creo que operaron los expertos con mucha fuerza en el proceso y en el resultado. Los expertos se equivocan. Stalin tenía unos expertos salvajes, pero mira y Hitler también, las horrorosidades que hemos conocido. ¿Sí? Pero mi punto es otro. Yo creo que el actual Congreso, a menos que establezca un mecanismo de plebiscito de entrada, no tiene facultades para entregar la decisión del tema constitucional a una convención, de cualquier forma, porque ellos han sido electos, los parlamentarios, con la obligación de ejercer el poder constituyente derivado. Y las obligaciones no se renuncian ni se puede traspasar con un bloque. Yo no puedo decir cumplo con esta obligación porque la ejerzo por la vía de decir que la va a ejercer otro. Eso, la única posibilidad que se ocurra es como se hizo la primera vez, que es con un plebiscito de entrada. Ahora, yo creo que no es necesario que se llegue a ese punto, que toma tiempo, aumenta la incertidumbre, si es que el Congreso asume su labor, para lo cual sí puede convocar a expertos a dedo o electos o no expertos, que, como les digo, le propongan al texto Congreso sobre la base de las bases, perdón la redundancia, muy buena la palabra que ocupó Francisco, sobre las cuales ya hay acuerdo, el Congreso apruebe o no ese texto con 4/7 y después se plebiscite, porque sabe dar la esencia de una nueva constitución, que es lo que todos parece queremos. No es que sea escrita en una hoja en blanco, como si no existiéramos, como si no tuviéramos historia, o como si no hubiera ocurrido el proceso 1 y 2 ni el resultado del 4 de septiembre. La esencia es que la ciudadanía le da halo de vida, le da vida a través de un plebiscito, aunque el texto sea muy similar a la Constitución del 25, el 80 o la propuesta Bachelet. Quiero agregar además que lo que sí no me parece legítimo es que se considere como base el texto que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía. Creo que eso sería directamente ir en contra del principio democrático. Por supuesto que hay algunas ideas que podrán tomarse en cuenta, pero el texto no.
Francisco, ¿qué le parece? Porque se ha hablado de tener como base ese proyecto, tener como base también incluso el que presentó la presidenta Bachelet. ¿Deberíamos tener alguna base o no, partir de una hoja en blanco? Ya con estas bases constitucionales no sería una hoja tan en blanco de partida. Bárbara, yo quisiera destacar tres cosas. Lo primero, estoy en desacuerdo con Víctor Avilés en orden a lo que él plantea. Lo que él plantea no es un proceso constituyente 3.0, lo que él plantea es una reforma a la Constitución hecha por el actual Congreso Nacional. Es una propuesta legítima, ¿tá? Pero no es un proceso constituyente 3.0. Y esto me permite entender, calibrar efectivamente por qué el cuello de botella de las conversaciones que se están efectuando reside precisamente en el procedimiento. Lo segundo, del punto de vista del debate constituyente, creo que es importante los antecedentes que dan cuenta, primero, el proceso constituyente de Bachelet, dos. Segundo, este proceso constituyente, porque instaló el debate constituyente un conjunto de temas que creo han llegado a quedarse en el debate constituyente. Y tercero, una idea que ha propuesto la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en orden a traer al debate la Constitución de 1925, que reformada, a mi juicio, es una Constitución bien ejemplar. Nos permitiría quizás gestar un sólido acuerdo nacional en torno a la Constitución, partiendo de esa Constitución de 1925 reformada. Si miramos con detención la Constitución del 80, parte importante viene de ahí. Sí, y de todas las constituciones anteriores hay un porcentaje muy relevante. Bueno, y cosas que ya fueron cambiadas también en 2005. Yo quisiera, Bárbara, ahí hacer presente dos cosas. Primero, yo estoy planteando un proceso 3.0 porque para que ocurra ese plebiscito de salida, y yo digo, donde el pueblo se pronuncia como un todo por aquello que ha sido aprobado por el Congreso, tiene que modificarse la actual Constitución para crearse este mecanismo de creación de una nueva Constitución a través de este plebiscito. Lo que pasa es que hay una primera pasada por el Congreso, y eso es una nueva Constitución, como un todo. Más allá de que el texto puede ser muy parecido a la Constitución del 25 o la Constitución del 80. Y en relación a la idea de la Constitución del 25, puede ser una buena idea. Yo solo quiero hacer presente que tengo la certeza, y de esto no me convierto en un conservador acérrimo, que la experiencia y el trabajo de más de 6 congresos nacionales, con los cientos de personas que hayan estado y los miles de asesores que han estado atrás acordando el avance constitucional y la evolución constitucional sobre la Constitución de Pinochet, que ha llevado al texto actual, y que muchas de las normas vienen también de algunas malas experiencias que hubo en la Constitución, bajo la Constitución del 25, que con el tiempo tienden a olvidarse y a idealizar las cosas, lo entiendo eso. No es despreciable. Entonces yo creo que no hay que partir con la idea de que la Constitución actualmente vigente como un todo está completamente depreciada. Al contrario, creo que hay argumentos en el resultado del 4 de septiembre para sostener de que la ciudadanía finalmente hizo lo que tenía que hacer desde un comienzo, es decir, autorizó en el plebiscito de entrada un proceso de redacción de un texto, pero se reservó a la ciudadanía de comparar lo que de ahí saliera con el texto de la actual Constitución. Y cuando vota rechazo, lo hace con dos convicciones. Uno, la actual Constitución, que era la que iba a seguir rigiendo, es mejor que la propuesta. Y dos, reafirma, porque eso es discursivo y es claro, la idea de avanzar hacia una nueva Constitución, pero bajo ningún respecto señaló que fuese necesario hacerlo en base a una convención constitucional. Hay una duda, porque se podía afirmar que la gente consideró que la Constitución actual era mejor, porque cuando uno miraba las campañas, prácticamente todos los sectores del rechazo, o parte importante al menos de la oposición, ellos decían rechazar por una nueva, por otra mejor. Entonces siempre la gente tuvo la percepción de que de todas maneras no iba a ser esta, pero podía ser otra. En ningún caso la mayoría quizá pudo decir, bueno, nos vamos a quedar con lo que tenemos. Bárbara, así es, pero efectivamente la regla era clara, continúa de base la actual, ¿no es cierto? Y la gente sí, pero con el compromiso, Francisco. Así es. Yo quiero destacar que las fuerzas que abogaron por el rechazo
Lo que prometieron fue una nueva y buena constitución. Más aún, Chile Vamos se comprometió antes del 4 de septiembre a tener una buena y nueva constitución basada en un conjunto de bases o ideas fuerza que están parcialmente recogidas en estos 12 puntos en que habría acuerdo sobre contenidos. ¿Ya? Digo esto porque nunca estuvo en el tapete de quienes abogaron por el rechazo, decirle al pueblo que rechacen para seguir en el status quo constitucional que tenemos hoy día. Yo estoy de acuerdo con eso, Francisco, con el puro punto de que en tanto se llegue a la nueva y buena constitución, lo cual requiere acuerdo y requiere tiempo, lo que estaba claro es que anomia no había, seguía rigiendo la actual constitución, no desaparecía la constitución. No, por supuesto, naturalmente, eso está fuera de discusión. Pero hay que avanzar, el compromiso de avanzar es una nueva y buena constitución y eso requiere acuerdos que van a tomar su tiempo, las cosas serias toman su tiempo, pero se está avanzando. Ahora, si le preguntáramos a ustedes, ¿qué es lo que haría? ¿Qué les gustaría? Más allá de que tengan el poder de definirlo o no, pero ¿qué les parecería razonable para este nuevo proceso, Francisco? A ver, yo quiero referirme al procedimiento. Creo que ahí está el cuello de botella en que hoy día están las fuerzas políticas. Primero, creo que tiene que haber un comité de expertos. El comité de expertos debería ser designado desde ya, iniciado el proceso por el Congreso Nacional. Ese comité de expertos debería abocarse a proponer el reglamento del órgano constituyente, debería avanzar en una propuesta de texto de nueva constitución, de suerte que, verificada la elección del órgano constituyente, en un muy breve plazo, teniendo zanjada la cuestión reglamentaria y teniendo un texto de constitución, pueda abocarse a la deliberación y decisión constituyente. Y concluida esa deliberación y decisión constituyente, someter ese texto constitucional a la aprobación refrendaria del pueblo. Víctor. A mí, conceptualmente, debiese darse un mecanismo donde el Congreso se vea fortalecido. Y concretamente eso se traduce en lo siguiente, bajo mi óptica, en que se presente a la brevedad un proyecto de reforma constitucional que establezca las siguientes reglas. Uno, que dentro de un plazo acotado el Congreso Nacional elegirá una lista, un número determinado de personas para proponer un texto constitucional en base a unas bases previamente aprobadas por 4/7 partes. En un plazo acotado, ese grupo de expertos entrega este texto y que se someta a votación in integrum por el Congreso. En caso que sea aprobado por el Congreso en su integridad con 4/7 partes, ese texto se somete a plebiscito con voto obligatorio. Y si la cuestión plebiscitada, sí o no, a ese texto fuese rechazado, de inmediato se entiende que la ciudadanía ha optado por una convención en base a reglas que también debiesen definirse, las cuales debiesen aprender también de la experiencia de no cometer los errores con los pueblos originarios de la forma que se hizo, con la paridad de la forma que se hizo y con los independientes de la forma que se hizo. De esta forma, nos evitamos el plebiscito de entrada, que sé que genera un problema de plazos, pero a su vez permitimos que sea el pueblo de Chile el que en todo momento, cada etapa, mantenga el control. En la etapa inicial, a través de sus representantes electos democráticamente, como son los senadores y diputados, en la siguiente etapa diciendo sí o no al texto, y si no le gusta el texto, además, pudiendo elegir eventualmente nuevos convencionales si ese es el camino. Nos cansamos de pensar que pudiera haber otro y otro proceso porque finalmente probablemente es lo más difícil de ahora. Tenemos que tratar de asegurar que este proceso ahora sí que sea exitoso, ¿o no? Yo creo, Bárbara, que dado todo esto y habiendo un camino trazado como el que planteo, es muy probable que la ciudadanía termine aprobando un texto porque no creo que los parlamentarios van a exponerse a proponer un texto constitucional que sea rechazado por la ciudadanía. Yo creo que tiendo a coincidir que no se visualiza un rechazo a un proceso 3.0, pero yo creo que el punto es otro. El punto es que el proceso constituyente 3.0 sea un proceso constituyente y no una reforma en manos del Congreso Nacional, pura y simplemente. ¿Pero por qué reforma? Si, o sea, no puede ser que lo haga el Congreso, expertos u otros, y que no sea una reforma, sino que sea una nueva constitución. Es que, a ver, eso sería, técnicamente hablando, una reforma total de la Constitución.
En política, yo no soy político, pero en política todo puede ocurrir. Si ese es el acuerdo, perfecto. El acuerdo es una reforma total a la Constitución y habrá que ponerse de acuerdo en cómo se hace una reforma total a la Constitución. Pero eso no es un proceso constituyente. Es una reforma total a la Constitución. Si hay piso político para eso, bueno, los partidos políticos tendrán que decir la última palabra. Pero no Yo, podemos, en definitiva, decir que algo es no siéndolo. yo sin entrar a la fina discusión que me propone mi colega, los dos somos profesores de la misma escuela y amigos, yo quiero volver a una idea inicial. Este es un proceso que se inició en el gobierno de Bachelet. Hay información, siguió en la etapa durante el fallido trabajo en toda la línea, fallido trabajo en la Convención Constitucional, y por lo tanto creo que hay un proceso de creación de nueva constitución que ha sido suficientemente deliberativo. Y bajo mi óptica, creo también que la ciudadanía lo que quiere es solucionar el tema de las normas constitucionales de acá a futuro. No va a entrar en esta, no necesita esta distinción entre una nueva constitución aprobada con una metodología o una modificación total de la constitución. Y ahí yo creo que nos puede estar fallando en general al mundo político y tal vez a veces lo académico, pero bueno, es más entendible porque nos dedicamos al constitucional, pero al mundo político le puede estar fallando un poquito el termómetro. Creo que hoy día el énfasis lamentablemente está puesto en temas muy urgentes y no en temas. Y una solución como la que propongo, que permitiría el control completo del pueblo de Chile del proceso, de pe a pa, con un resultado que puede ser en el corto plazo, y si no, bueno, se tendrá que entrar un proceso en forma, es una cosa que debiese dar tranquilidad a la ciudadanía y también al mundo político. ¿Cuánto espacio cree que hay para una cosa así, Francisco? Porque, claro, todos parten de la base hasta ahora, las discusiones que tenemos que tener sí o sí una nueva convención. Ahora, ¿con cuántos miembros o no? ¿Con expertos o no? ¿Con una participación incidente o vinculante o no? Pero hasta ahora lo que está instalado es que tiene que sí o sí ser una nueva convención. A ver, Bárbara, la política es el arte de lo posible. ¿Ya? La negociación está entregada al Congreso Nacional. El Congreso Nacional está políticamente empatado y está desafiado a llegar a un acuerdo. Las coaliciones del oficialismo, Prueba de Dignidad, Socialismo Democrático, Más Democracia Cristiana, han hecho una propuesta sobre procedimiento 3.0. Chile Vamos no ha hecho una propuesta aún de procedimiento 3.0, pero en política todo es posible. Pero insisto en un punto. Si lo que se va a proponer es una reforma total a la Constitución, bueno, discutamos sobre el mérito de una reforma total a la Constitución, pero eso es distinto a un proceso constituyente. Siempre, a mi juicio, la participación directa de la ciudadanía en estos procesos es valiosa, más allá de las críticas que se hacen a los mecanismos plebiscitarios. Yo creo que un referéndum puede ser un mecanismo valioso para que la ciudadanía emita su juicio, y su juicio informado. Creo que yo no voy a demonizar los referéndums, no se puede agotar el ejercicio del poder constituyente en un referéndum, pero creo que es una técnica valiosa y el sufragio universal, creo, ha llegado a quedarse. El O sea, sufragio podría universal ser obligatorio. una buena alternativa en este caso, ya preguntarle a la gente qué prefiere, que lo redacte el Congreso o eventualmente una convención, o pueden haber quizás más alternativas, pero quizás con eso podríamos zanjar el tema de si la gente quiere que sea el Congreso u otro mecanismo. Bueno, nos vamos asegurando paso a paso que después el resultado que tengamos sea apruebo. Mira, lo que tú acabas de decir, Bárbara, es lo que yo llamo el plebiscito de entrada, que nuevamente creo que es el único camino que puede adoptar el Congreso Nacional si no opta por asumir directamente la responsabilidad a través de esta alternativa que propongo. Porque nuevamente el Congreso fue electo con esta función. El plebiscito de entrada, por supuesto que es muy importante porque habilitaría para que haya alternativas. Lo que habría que entender en ese caso es que efectivamente se alarga, lo sabemos por razones prácticas, el proceso completo. Sí. Bárbara, yo creo que aquí hay otro término poco feliz que se ha usado, el de líneas rojas. En la política democrática no deben haber líneas rojas. ¿Ya? Los acuerdos, el margen de los acuerdos es fruto de la política, del acuerdo, de la negociación, de la deliberación. El punto es otro. El punto es que lo que hemos estado discutiendo es sobre proceso constituyente, no sobre reforma total a la Constitución. De ese punto de vista, no es un problema de líneas rojas, es un problema de ponernos de acuerdo de qué estamos hablando.
o si del ejercicio del poder constituyente derivado, tal cual lo conocemos, con el aditamento de un referéndum de salida, o estamos hablando de un proceso constituyente en que la ciudadanía participe en la elección del órgano constituyente y participe en el referéndum de salida de ese proceso. Víctor. Yo tiendo a coincidir con eso, creo que es muy importante que además hoy la ciudadanía en el fondo pueda pronunciarse. Nosotros sabemos que en el proceso de la elección, el rol que tomaron los partidos políticos fue un rol más bien de retaguardia, estuvieron medio fondeados, particularmente por el lado de Chile Vamos, y hubo mucha organización social que se hizo firme en el proceso. Bueno, la pregunta es, hoy día están negociando esto principalmente los partidos políticos. Entonces, nuevamente insisto que eso me lleva a concluir que quizás el camino es nuevamente devolver esto a la ciudadanía a través de un plebiscito de entrada. Pero yo no considero que esté lejos del sentir ciudadano la alternativa es, incluso aceptando la tesis de que es una reforma total, de que se redacte un texto por el Congreso, se apruebe por el Congreso y finalmente se refrende por la ciudadanía, porque lo que le interesa a la ciudadanía básicamente es solucionar el problema constitucional. Es decir, tener una constitución que en el largo plazo nos represente para lograr patriotismo constitucional, que es una terminología académica, que significa una identificación con un texto que nos une. Y cuando yo señalo que la Convención Constitucional fracasó en toda la línea, me estoy haciendo cargo de lo que han señalado algunos miembros de la Convención Constitucional de que habrían cumplido con entregar un texto, pero el texto no fue aprobado. La verdad que no es así. El texto que se le encargó redactar fue un texto redactado en base a escuchar y hacer participar a todos en un mecanismo de democracia deliberativa. Y lo que hubo fue una clara imposición de un sector muy duro frente a otro sector, sin aplicar realmente un mecanismo de metodología deliberativa que escuchara a todos los sectores. En consecuencia, claro, por supuesto, terminaron con un texto, pero ese texto no se aprobó con la metodología propuesta. Creo que nada parecido a eso nos puede volver a ocurrir. En consecuencia, habiendo sido electo Congreso Nacional en forma plena e incuestionablemente legítima hace unos meses, estando dotado de la facultad para resolver este problema, que es darle a los chilenos la constitución que tienen, estando todos con base regional, porque su deber concurrir a las regiones, circunscripciones y distritos a escuchar a la ciudadanía, no veo que haya obstáculos para que sea a través de ellos, de estos representantes, que la ciudadanía termine solucionando el problema constitucional de Chile. Si la alternativa es una convención donde el Congreso, que fue electo para esto, traspasa esta función de un órgano convencional constituyente, creo que no hay otro camino que lo que tú dices, el plebiscito constitucional. Y quiero decirte una cosa, Bárbara, además, en línea con lo digo yo, son temas que están planteados sobre la mesa, sí, ¿no? pero tú lo resumiste. Quiero decirte una cosa, y a ti y también a Francisco. Hay una cosa muy buena que ha pasado este último tiempo. Miren, hace tanto que no hablábamos de política a este nivel por los medios de comunicación. Hace tanto que la ciudadanía no se ve. Digo, creo que lo que estás haciendo tú con tu programa y lo que estamos haciendo todos los que nos estamos comunicando en esto es seguir empoderando a la ciudadanía. En consecuencia, yo partiría pensando que en realidad eso tiene que dar fruto. Francisco, estamos con hartos desafíos en esto. Yo quiero recoger la idea de Víctor Avilés, empoderar a la ciudadanía. ¿Cómo empoderamos a la ciudadanía? Dejando que la potestad constituyente la ejerza el Congreso Nacional, que la ha ejercido en estos últimos 30 años en 61 ocasiones, o empoderamos a la ciudadanía abriendo un proceso constituyente. Y yo creo que el óptimo es abrir un proceso constituyente 3.0. La reforma total es otra discusión. ¿Es posible? Es posible, en política todo es posible. Ahora, escuchándolo a ustedes, uno puede quedarse bien optimista porque sea cual sea de los caminos que se tomen, bueno, las negociaciones, y de hecho por eso se han demorado, lo que uno puede esperar es que en cualquiera de las dos alternativas tenga todos los resguardos, tenga de alguna manera un marco de trabajo que permita ir validando los pasos o no, y asegurar que, no asegurar, porque eso es imposible, pero hacer todo lo posible para que finalmente tengamos una buena alternativa que aprobar y podamos dar vuelta a la página del proceso constituyente. ¿Ustedes están esperanzados en que eso va a ser así, sea cual sea el camino que se elija, Víctor? Yo creo que asesores siempre ha habido. Creo que Francisco y yo no tenemos una especie como de halo de asesores expertos. Creo que siempre han habido. Francisco es una persona muy sensata y está lleno de personas sensatas en todos los sectores. Entonces yo creo que hay que tener optimismo en esto. Y creo que por lo mismo yo no rechazo
que el Congreso pueda solucionar este problema, porque me parece que lo que la ciudadanía quiere es solucionar el problema constitucional, y la discusión entre una modificación total aprobada por la ciudadanía y un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución, es tan fino que no es lo que la ciudadanía nos está demandando hoy día. En consecuencia, yo sí creo que debe haber optimismo. No porque los expertos pensemos lo mismo. Con Francisco tenemos profundas diferencias en algunos temas y coincidencias en otros, sino básicamente porque yo creo que se ha aprendido la lección y los tiempos se están acortando. Para cerrar, Francisco. También soy optimista. Creo que vamos a cerrar la cuestión constitucional de una vez por todas. Vamos a tener una constitución legítima y una constitución adecuada al futuro, adecuada a la gobernabilidad del país, adecuada a la eficiencia de la administración para satisfacer las necesidades colectivas de la población. Y por tanto, creo que el escenario está dado para llegar a un acuerdo sobre procedimiento. Nos quedamos entonces con optimismo y atención mirando lo que sigue ocurriendo en estas conversaciones que se han ido prolongando, ojalá para mejor. Muchísimas gracias, Víctor, Manuel, por haber estado con nosotros. Francisco también, que tengan los dos un muy buen fin de semana. Bárbara, igualmente, buen fin de semana. Víctor, un abrazo a ambos. Saludos a todas sus casas. Nos convocamos, nos volvemos a encontrar más adelante cuando tengamos novedades y ahí comentamos hacia dónde se fue el acuerdo. Muchas gracias a los dos, que tengan buen fin de semana nuevamente. A todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros informándose en emuel.com.